Bueno, hermanos, hoy en la mañana que vimos el estudio sobre sobre la apostasía. Y entonces, para este servicio, este culto, vamos a ver la fidelidad. Son opuestos. Ujú. La, Uno está en contra del otro. Déjame, déjame cerrar unas otras cosas que tengo. Espérame un momento. Pasar de lo que de hoy en la mañana. Un apóstata es una persona que sabe de Dios y que rechaza a Dios. Es necio, es una persona que a la verdad, que pone así, esto, hermanos, es algo en que no es nada que queremos nosotros. Este, Todo va mal en su vida después. Eh, Déjame decir que explicar un poco sobre la salvación, porque entra aquí. Somos salvos por la fe. Si una persona puede decir la cosa que define su estado de ir al cielo cuando muere, lo que define eso es su fe. Si dice que tiene fe, las personas que no tienen fe no son salvos. Es un requisito absoluto que tiene que tener fe en Jesucristo. La fe, podemos decir que está en dos puntos. Número uno, que tenemos confianza en Dios, que Él sí puede ayudarnos y que tiene disposición para hacerlo. Y número es uno. Número dos es que aparte, que ya que Él puede, y corresponde en el culto de los domingos, alabanza. Nosotros cantamos himnos y tenemos acción de gracias para alabar a Dios, la alabanza. La otra parte del culto es adoración. Adoración es de ver cómo es el carácter de Dios y cómo nos afecta. Esos son mandamientos, de prohibiciones, cosas que tenemos que hacer. Entonces, esto está envuelto en la fe. La persona que es una apóstata, sabe de esto, puede entender o debe entender de lo que sabe, pero a fin de cuentas rechaza a Dios. Y esto es donde entra, que ya que podamos decir, este, la salvación es de tener fe. El adjetivo, ese es un verbo, creer, o sustantivo, que una cosa, verbo es acción, y una cosa que podamos decir que describe es fiel. Pero a la misma vez hay un sustantivo que habla de esto, no adjetivo, pero sustantivo, y este es fidelidad. Entonces, esto es donde vamos a enfocar la gran fidelidad de Dios, porque Él es fiel y eso debe darnos consuelo y confianza para llevar cualquier cosa a Dios y Dios va a tratarlo. Pero a la misma vez que Dios es fiel, demanda, exige y que no permita gente que no son fieles. Y eso quiere decir que no tiene fe. Primero Samuel 12:24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Considerad cuáles grandes cosas ha hecho por vosotros. O sea, si una persona, y he hablado de esto, pero una persona tiene que, hoy en la mañana hablé de eso en el sermón, pero una persona quien que admite, y no hay de otro, admite que Dios existe y admite y reconoce que Dios nos sostiene. Entonces hay una respuesta de esta criatura de alabanza y de adoración. Y esto es donde nosotros vemos que hay un vínculo, hay una acción entre Dios y nosotros. Y pues si tienes fe, crees que Dios es cierto, que Dios, su palabra es fiel y beneficial. Si tú crees que Dios no está, es lo mismo de decir, bueno, Dios sí está, pero yo no creo en él, que sus caminos no son
buenos, no son nada bien. Entonces es lo mismo. O sea, agnóstico y ateo. Agnóstico no puede conocer a Dios y ateo es que sí existe Dios, pero yo rechazo lo que dice. Es la misma cosa. ¿Sí? Primero de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores, o sea, habla de alguien que sirve como empleado, que cada uno sea hallado fiel. En los tiempos viejos, cuando hubo granjas y todo eso, que tiene muchos siervos en un gran granja. Entonces, cuando ya que hace el campesino y cosechas, este, pues casi nunca puedes vender toda la cosecha en un solo jalón. Entonces, tienes que guardar, por ejemplo, trigo, y luego, si haces una cosecha de tus campos y hay unos 300 cestas de trigo, lo pones en un lugar donde está seco y poco a poco vas vendiéndolo. Entonces, esto es lo que, ya que la gente no quiere una tonelada de trigo, quiere una cesta cada semana. Y eso es como lo que tienes que hacer. Y ponen un administrador así sobre almacén. Y pues para ellos mismos, para ponerlo en términos que podamos entender, todos los días comimos tortillas, entonces hay cosechas de maíz, lo ponen ahí, ¿cuántas cosechas? El año pasado hubo 50 cestas de maíz y no alcanzó. Entonces necesitamos este año tener 75 y el campesino hace cosecha, siembra más y hace cosecha de 75. Y luego vienen diferentes problemas de los campesinos, no hay agua, no hay esto, no hay el otro, hay langostas o que sea, llegan a más 40 cestas. Entonces ponen un administrador y dice, hazlo alcanzar hasta próxima cosecha, el próximo año. Y él tiene que despensar esta cosa, pero tiene que hacerlo en una forma para que no llegamos así 5 meses antes de la próxima cosecha y se acabó. O sea, fidelidad quiere hablar de que puede depender Dios en ti. Y eso es lo que estamos hablando. De ser fieles, de ser confiable, firme, inquebrantable. Ni modo, todas las circunstancias, que vienen las ratas a comerlo, que hay humedad y tiene que tirar parte, pues no, todo eso tiene que tomar en cuenta el administrador y que tiene que hacer todo para no perder nada. Y hasta, bueno, aquí hay 5 piezas de oro, llévalo al pueblo y a ver si hay otros campesinos que tienen lo mismo para vender y cómpralo y tráelo acá para que alcanza todo el año hasta la próxima cosecha. Es alguien con quien que puedes confiar. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Que Dios es fiel para con nosotros, Dios es fiel y que fidelidad es una de las cosas esenciales en el carácter de Dios. Es parte del carácter moral y muchas personas faltan eso. Pero la fidelidad o de ser fiel es un fruto del Espíritu Santo. Donde hay fidelidad, entonces es Dios obrando. ¿Okay? Aparte, vamos a parar el sermón un momento. Satanás usa los principios demónicos de él y él no puede ser fiel, porque esa es una característica del Espíritu Santo. Y si él lo hace, es de invitar a Dios en su vida, entonces no es fiel. Y por no ser fiel, todos sus atentados de destruir a Dios y ganar contra Dios, va a usar la infidelidad y pues en guerra esto es algo que es un fracaso tremendo. Entonces, hay adentro del carácter de Dios cosas que aseguran su éxito y hay cosas del carácter de Satanás que asegura su fracaso al final. Y esto, ¿a cuál de los dos quieres alinearte? ¿Con el carácter que está
igual con fracaso o quieres alinearse con el carácter moral que te garantiza éxito. Y esto es el chiste. Pero fiel y fidelidad son relacionados con el verbo de ellos, que es creer. ¿Por qué creemos? Actuamos en una forma de acuerdo de lo que creemos. Eh, yo digo, yo creo algo, entonces mi vida se consta con lo que creo. Nuestras acciones son testimonios a lo que creemos realmente. Este lo vemos en Santiago. Dice, si dice que tienes fe y no tienes fidelidad a tus creencias, lo siento, tienes una fe muerta. O sea, eso es lo que quiere decir. Hay un vínculo entre lo que es tu doctrina y lo que es tu conducta. Entonces, esto, hermanos, es donde entramos en la fidelidad. Dios, en su carácter esencial, es fiel. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros tenemos que, vamos a decir, este, todo gira alrededor de la persona de Dios. Dios es fiel, Dios exige la fidelidad de nosotros y nosotros tenemos que ser fieles. ¿Okay? Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, Dios nos manda directamente de copiarle, de imitarle. Tenemos que entender este asunto y tenemos que para agradar a Dios, tenemos que hacerlo. Si no lo quieres, el fracaso va a tus pies, porque tú no estás imitando a Dios. Lamentaciones 3:22 y 23. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, la fidelidad de perdonar. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. O sea, ¿por qué somos salvos? Porque Dios tiene la mano que tiene a nosotros y entre los dedos que nosotros caímos de la gracia de Dios. ¿Por qué no? Porque Dios es fiel. O sea, su carácter es lo que garantiza el éxito. Y esto es lo que tenemos que decir. Bueno, es muy latoso para que yo sea fiel. Ajá, exactamente. Es mucho trabajo, mucho sudor. Ajá, sí es. Pero eso es el asunto. Dios es así. Y si uno quiere lo bueno de Dios, tiene a fuerzas de ser fiel como Dios es fiel. Lo que es Dios moralmente, su carácter moral, se ve por sus hechos y promesas. Todos los salmos que habla de las alabanzas a Dios, de que sacó Israel de Egipto, de todo eso, habla de la fidelidad de Dios, que Dios no va a dejarnos desamparados. El pecado es un choque entre nosotros y Dios, y vimos esto en la mañana, porque yo quiero mi voluntad, ni modo que no es la voluntad de Dios. Y esto es el problema. Entonces, el mismo carácter de Dios es clave y muy importante para evitar esta ira de Dios. Tenemos una buena expectativa de ser salvos, solamente porque Dios es quien que es, con quien que estamos tratando, y nos ha hecho promesas de la salvación. Su fidelidad es lo que, y vamos a contrastarlo. Satanás es un mentiroso, decepcionar a todos. Promete bien. ¿Dónde está el bien? O sea, Chapo Guzmán, Satanás lo hace un compromiso y el Chapo lo vendió su alma al diablo y entonces el diablo va a hacerle rico más allá de sus imaginaciones. Yo leí en una noticia cuando él estaba libre y que dice, el lavado de dinero del Chapo Guzmán en su organización era $1 billón cada mes. O sea, estás lavando, estás ingresando $1 billón cada mes. O sea, y pues sí, ese es exactamente como hace Satanás. Puedes ser rico, 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 más allá de tus pensamientos. Ah, sí lo quiero, lo vendo mi alma para que yo logro eso. Pero no te dijo que no, tú no vas a disfrutar nada de tus riquezas, vas a estar en un cárcel en los Estados Unidos y que va a ser austero, ¿sí? Ni almohada, ni cobija, ni nada, ni colchón. Ok, es súper rico,
y que no tiene gozo de nada de sus riquezas. Así es como Satanás es. Primero de Reyes 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo. Y pues Satanás, en lugar de dar paz como Dios, Satanás da así conflicto y problemas a su pueblo, los que siguen a él. Conforme a todo lo que él había dicho, o sea, Dios, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Esta es fidelidad. Dicho, hecho. No hay brecho. No hay nada que se cae entre las grietas. Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Dónde está? Si esto es cierto, y si es cierto, la Biblia lo dice, la Biblia lo afirma. Si eso es cierto, ¿por qué no tengo bendiciones? Yo soy el problema. Yo no soy fiel. Dios es fiel, pero yo no soy fiel. Y Dios cumple cuando tú crees y regresamos a creer. Porque no creemos, Dios no, o sea, Dios premia fe con cumplir promesas de Él. Y Dios castiga la falta de fe con que Él detiene el bien a nosotros. Dios siempre cumple lo que dice, lo que promete, lo que amenaza. Bien y mal. Dios cumple. Josué 34:14. Y aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos, todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellos. O sea, la Biblia dice la certeza de lo que Dios promete, que lo que Dios amenaza. Esto es horrible para los en el infierno, para los que mueren sin Dios, para el cristiano que no obedece a Dios. Dios va a castigar y no hay falta, no hay excepción, no hay nadie. En Isaías habla de un pasaje que dice que no hay otros dioses. ¿Con quién que puede ir a acudirse para defenderse contra de Dios? Porque no hay otro Dios. Y eso es una cosa que somos encerrados con Dios o con el diablo, con Satanás. Y el diablo es todo lo que va lo más cercano a él, lo más dolor y sufrimiento, persecución que hay. Y los que se acercan a Dios, hay más bendiciones. 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda buena palabra que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala. O sea, hay dos, hay dos opciones aquí, hay dos cosas en juego. Las promesas de Dios de bien, de que te vaya bien, esas bendiciones, esas promesas, esas bendiciones, sí van a cumplirse. Y Dios habla con amenazas. Tú alejas de Dios, maldad va a venir. Y esto sí Dios va a cumplir. No hay de otro. Hasta destruiros, o sea, también traerá Jehová sobre vosotros toda mala palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, dicho, hecho. Eso es, como digo, no hay nada que va a tener una excepción. La excepción es arrepentimiento y fe. Dios te va a bendecir. Si tú cumples con Dios, Él cumple contigo. Si tú no cumples con Dios, pues lo siento, hermanos, todas las amenazas de Dios van a caer sobre los que no tienen fe, que no ordenan su vida tras del camino de Dios. Salmos 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú?
Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Constancia, que todo lo que dice tiene que cumplir. Constancia es lo que se rodea a Dios a todos lados. No hay otra cosa. Ok, vemos el otro, la contrapuesta de la fidelidad de Dios. Satanás es decepcionado, mentiroso, y que él no cumple con sus promesas. Cuando cumple, como el Chapo, el ejemplo del Chapo, sí cumple. Él es uno de los hombres más ricos en el mundo, en un cárcel que no puede gozar de nada, pura austeridad. Y esto es chistoso realmente, pero no es horrible. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, o sea, homicida es odiar y termina en matar a la persona desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. O sea, constancia es mero mole, es la esencia de Dios. Y Satanás es inestable en todo lo que se toca, todo lo que pertenece a él. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente, con astucia engañó a Eva, prometiendo así que será como Dios, sabiendo el mal y el bien. Y pues en una forma, este, no es como Dios, pero sí es como Dios porque tiene un encuentro con pecado, pero no le fue bien, ¿verdad? Le fue muy mal. Dice, con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí? Lo que Satanás hizo con Eva es de desviarse Eva de la constancia, la fe con Jesús. Y luego esto, pues, echó toda la humanidad en pecado. ¿Sí? Todo de Dios es fiel, será cumplido, y todo de Satanás es para enredarnos en problemas, condenación frente a Dios y destruir nuestras vidas. Las trampas que hacen decepción, si tú pones un tal que fue caca de palomitas en tu cabeza, ya que te va a brotar este cabello. ¿Ok? Son promesas que luego, si tú no haces lo que dicen, no va a suceder lo que ellos prometen. Así es que Satanás. Cuando comparamos nuestro Dios con lo normal de los hombres, vemos que qué volubles y infieles que son los hombres. Proverbios 26, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Jeremías 17:9. Engañoso es de corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? En Mateo 5:37. Engañoso es de corazón. No, estamos en Mateo 5:37. Pero vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal proceder. Puedes decir cosas que son verdad, pero que pueden hacerlo en una forma para engañar. Y esto es pecado. Tiene que ser lo que sale de tu boca, la verdad. No haces promesas y no cumples, porque esto es de Satanás, es decepción. Y esto es exactamente donde se enoja Dios. En cualquier contexto, desde Satanás hasta nosotros, hasta cristianos, hasta el mundo, no puedes decir cosas y que ya que cambiarse, no cumplir. Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, o sea, esta es mentira, cuando dices una cosa y haces otra. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La bandera sobre nosotros es la verdad. Si tú no vives la verdad y hablas de verdad, tú estás
pues un agente de Satanás. Segundo de Corintios 1:17. Así que al proponerme esto, usted quizás de ligereza o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. O sea, mi sí es no. O sea, lo que prometo no cumplo. Mas como Dios es fiel, sí, este es el problema. Dios es nuestro juez. Dios está examinando cada momento de nuestras vidas. Y Dios es fiel y exige fidelidad de nosotros. O sea, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, digo sí cuando realmente no es cierto. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por sí, Silvino y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí y él. Amén. Si tú tratas con una persona que engaña, no puedes creer nada. Porque ya que aunque dicen la verdad, pues, mm, ¿cómo vas a saber? El carácter de la persona está atrás de lo que dice. Y si es un mentiroso, pues lo siento, no sirve. Promesas. Levítico 19:11. No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno con el otro. O sea, esto es parte de cómo agradamos a Dios y es parte de cómo tiene que ser siempre la vida de un cristiano. Muchos faltan la fidelidad. O sea, este es el mundo. O sea, no puede confiar. Segundo de Corintios, pues, en nuestro mundo, una cosa es que prometo y que hago. Otra cosa es que prometo y que físicamente no puedo. Eh, no sé, cuando una persona va a venir a la casa para pintar algo, me dice tal día, tal hora. Si no puede llegar, todos tienen teléfono, no me puede avisar. Pues esto es algo que se trata con honestidad. Sí, voy a ir, pero no puedo venir. Ya plomero de nosotros que usamos, que dice que ya que va a hacer un trabajo para nosotros y luego a la última hora rompió su pierna. Dice, no, yo no puedo salir de la casa, estoy en cama. Y fuimos a verle, fuimos a llevarle una despensa, porque ella, y sí, sí, estaba con su yeso en su pierna y muletas y todo, salió a la puerta, pero dice, yo no puedo trabajar así. Y sí, segundo de Corintios 5:7, porque por fe andamos, o sea, un cristiano anda en la imagen de su vida es fidelidad. El inconverso es infiel, inconstante. Dice, por fe andamos, no por vista. ¿Sí? La salvación es un asunto de fe. Dios dice algo y todo el chiste de caer bajo la ira de Dios o estar en favor de Dios es si lo crees, lo que dice Dios o no. Esta fe no es que tú accedes que un punto es cierto o no. La fe no es en esto, la fe es en Dios y tu vida corresponde con lo que Dios es. Tu fe en ello es visto por tu vida. ¿Sí? Si tú crees en Dios, se refleja esto en las acciones y las palabras de tu vida. Si esta creencia actúa en tus motivos, tus dichos, tus acciones, de acuerdo de ese dicho de Dios o no. Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá. O sea, forzosamente, sin excepción, 100% de los cristianos viven por su fe. Lo que dicen, hacen. Esto es definición de un cristiano. Los cristianos que dicen y no hacen no son salvos. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Por la fe vivirá. Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá. Si lo buscas estos versículos, tienen diferentes contextos, pero el sentido es lo mismo, que ya que la fe es la guía para el cristiano.
Hebreos 10:38, más por la fe, por el justo vivirá por fe. Si retrocedere, no agradará mi alma. Dios habla a la persona. Si no vives tu fe, estás rechazado de Dios. Lo que realmente uno cree se ve por cómo vive su vida. En Mateo 8:26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sí? ¿Cómo es de ser una persona de poca fe? Pues no crees en Dios. No crees que Dios va a cumplir con sus amenazas ni sus promesas. Y esto es algo que ofende a Dios. El infierno está lleno con gente así. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Bonanza. Pero si el asunto aquí es que la fe tiene que ser ejercitada si quieres que existe en ti. O sea, de decir que tienes fe no es cierto. Nada más por decirlo no es decir que existe. La fe no va a generarse nada más porque dices que yo tengo fe. ¿Sí? La fe va a generar y va a permanecer en ti si tus acciones y tus palabras corresponden con lo que dices que crees. ¿Sí? No crees en algo si no te afecta tus acciones, palabras y motivos. Si dices, yo he usado ese ejemplo mucho, si uno fuma y que está fumando, ¿ok? Y luego dice, yo creo que fumar está mal, pero luego tiene un cigarro mientras que está diciendo eso. Sus palabras son mentiras de sus acciones, ¿sí? Muchos definen fe como de decir que algo es veraz, aunque no hay evidencia en ello. ¿Qué es verdad, verídico, veraz? Es que se existe en la realidad. Entonces, si Dios ve tus palabras, ok, vamos a anotarlos, cree en tal cosa. Ahora, a ver, examina su vida, a ver si hay evidencia. No hay evidencia, pues tú eres mentiroso, decepcionado. Tú eres un hijo de Satanás. Pero fe es confianza en algo, porque es veraz que corresponde a la realidad y tiene buen efecto sobre uno mismo. Nosotros tenemos fe en Dios porque Dios es confiable, ¿sí? Y eso es muy importante de entender. Alabanza debe producir más confianza en Dios. Nosotros cantamos cantos, himnos. Nosotros tenemos acción de gracias. Nosotros enfocamos en lo que es la fidelidad de Dios. Ese nos fortalece para tener fe más. ¿Ok? Gente que son fieles. Mateo 25:23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Hablando de siervos con Dios, y Jesús usó esta parábola, y que dice, aún poco de fidelidad, pero estás aplicando, tratando, te vas a recibir bendición de Dios, grande bendición, ¿no? Dice, sobre mucho te pondré, pero la gente que no tiene constancia, no tienen fidelidad, no tiene fe, se van a ser castigados, ¿sí? ¿Y por qué debemos ser fiel a Dios? Porque es digno, ¿sí? Gente fiel siempre ha sido en la minoría. No es sorpresa que tú vas a un doctor, tú vas a un carpintero, un plomero, un electricista que te promete tal cosa y ya luego al mero día no cumple. Esto es la norma en el mundo porque la gente no son salvos. Se ve que no es salvo porque pues no hay constancia, no hay confianza en ellos. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que Él se acerque a Dios. O sea, cree que le hay. O sea, empieza con ese reconocimiento, como ya que hablamos del necio hoy en la mañana, que ya que dice que no, Dios, que pues la gente realmente no tiene excusa para decir que Dios no existe, pero de agradar a Dios, empieza con Dios existe y luego, ¿qué es el galardonador de los que le buscan?
sea, Dios va a castigarme y Dios va a premiarme. Esta es la diferencia de un cristiano y un inconverso. Las personas que realmente son salvos tienen conciencia que Dios va a castigarle por todo lo mal que ha hecho. Y también, igualmente, en el otro lado de la moneda aquí, castigos, si Dios va a castigar fielmente, Él va a castigar a los malos, pero Dios va a premiar a los buenos. Por todo esto, es lo que podamos decir, que ya que esfuerza a la persona para que tiene fe, no hay otro. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Todo se cae sobre la palabra de Dios y la palabra de Dios se cae sobre el carácter de Dios. Dios no hace mentiras. Satanás hace mentiras porque él es el padre de la mentira, el engaño. Dios es el padre de la fe. Romanos 4:21. Plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. O sea, una persona tiene que tener en el fondo de su corazón, Dios no puede fallar, Dios no puede engañarme, Dios no puede mentir. Lo que Él dice va a ser cumplido. Entonces yo tengo que arreglar mi vida para que yo me caiga en la bendición de Dios, el favor de Dios y no en la ira de Dios. Salmos 37:3. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Sí? La fe confía. ¿Sí? Y este te motiva para hacer lo correcto en los ojos de Dios. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esto de fidelidad, ser fiel, la verdad, vivir en la verdad, esto es lo que comemos todos los días. Es la tortilla, ¿no? Fidelidad es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es, y entre ese es lista, fe. Si tú tienes la salvación, tienes el Espíritu Santo. No hay ningún salvo que no tiene Espíritu Santo. Al momento que acepta a Jesucristo, cree en Él, que recibe la salvación, el Espíritu Santo mora en ti. El producto, la consecuencia de Espíritu Santo morando en una persona, aunque ya que hay muchos problemas en crecer, pero pues la consecuencia va a ser fe, va a ser fidelidad. Esto es una cosa, hermanos, que tenemos que ser franca aquí. Es muy desalentador de ver hermanos que no son fieles. Se ve porque no llegan, se ve porque su palabra no cumple. La gran fidelidad de Dios también va a ser nuestro carácter moral. Tenemos que ser grande en nuestra fidelidad como Dios es grande. Constantemente vamos a vivir la vida cristiana sin constancia de... eh, a ver, constantemente vamos a vivir la vida cristiana. Sin constancia de conducta no hay fuerza moral. Virtud es la palabra aquí, fuerza moral. Si nosotros tenemos virtud, o sea, realmente somos salvos y el Espíritu Santo está haciéndonos más y más crecer y ser fuerte, se ve por constancia. La fe no es creer sin evidencias, sino confianza sin reservaciones. ¿Sí? Otro dicho, Dios premia fidelidad y no el tamaño de nuestros ministerios. ¿Sí? O sea, porque uno tiene todo dinero, gente, edificio, fama, gloria, control, todas esas cosas, poder. Ese no es la bendición de Dios. La bendición de Dios es cuando una persona es fiel a Él. Isaías 49, 14-16. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer? O sea, esa es la queja de Israel, porque pues las cosas le fueron mal. Bueno, ok, como hoy en día, que ya que está bajo guerra en todos lados. Pero espérame un momento. Le va mal y están quejando al pueblo de Dios
Dios me ha dejado. No, Dios no te ha dejado nada. Tú has dejado a Dios. Y esa es la promesa de Dios. Si me sigues y me obedeces y me honras, yo te voy a bendecir y te vaya bien. Pero si no, te voy a castigar. Y eso es Israel exactamente. Ellos por todos los años han sido infieles al Antiguo Testamento, han sido infiel y Dios castiga infidelidad, que no sea constante. Isaías dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvida ella, o sea, aunque tu mamá no te reconoce, no te recuerda. Yo, Dios, nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. O sea, Dios no puede olvidar cosas. Y entonces Él nunca va a dejarnos desamparados. Él es fiel. Nosotros somos las personas no fieles. Apocalipsis 2:10 y vamos a terminar con eso. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Israel, y vamos a ser franco aquí también, Israel sufrió grandemente, el pueblo de Israel, los judíos, sufrieron, todas esas personas sufrieron horriblemente en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto. ¿Ok? Quejan que Dios lo ha abandonado a ellos, pero no, Dios no es así de esta, Él no participa en infidelidad, ese es el diablo. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué sufrieron? Porque ellos no eran fieles con Dios. ¿Sí? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fe, nuestra fe, es la cosa que hacemos nosotros para agradar a Dios. Entonces, hermanos, no hay forma de agradar a Dios sin fe. Esto es la regla aquí. No puede ser otra cosa. Pero a la misma vez, nosotros tenemos que decir, por ser fiel, agradamos a Dios. Y eh, separa en tu mente las cosas, o sea, quita todo lo que piensas y arréglalo como Dios dice. Fe te salva. Es la única cosa realmente. Tiene que tener arrepentimiento también, confesar a Jesús, pero fe es la cosa que nos da la salvación. Fe de ser fiel y fidelidad, todo es la misma tambache. No puedes separar esos. No son diferentes conceptos. Todo es el mismo concepto. Entonces, con esto, hermanos,